Tregua fue un proyecto que se hizo específicamente para el espacio de Tabacalera en Madrid, ¿no? Es el espacio de exhibición que tiene el Ministerio de Cultura, que tiene 2.500 metros cuadrados y que tiene además un componente muy antropológico, porque digamos que no está absolutamente restaurado, entonces le quedan una serie de restos en las paredes, en los suelos, en los techos, que todavía te remiten a la época del uso que tenía, ¿no? Entonces la idea era un poco hacer un recorrido a través de ese circuito de salas, donde el espectador fuera teniendo una serie de relaciones y de emociones y de experiencias, digamos, con las piezas que había allí, y ese tipo de experiencias y de sensaciones le fueron configurando un relato, ¿no? Hay una pieza de 32 metros, como es el mural del pasillo, que lo que hacía era un poco articular dar una columna vertebral a toda la exposición, y luego había piezas más pequeñas. Empezaba con ese barco atunero partido en tres, que es muy escenográfico, muy operístico, por decirlo de alguna manera, y luego acababa en Estrella del Norte, que es el tren que recorría las paredes proyectando y tal. En cuanto a lo que era el discurso, digamos, material, o sea, el discurso plástico, lo que hice por primera vez en mi vida fue acudir a todos los recursos que yo pudiera acometer y obviamente que me sirvieran, ¿no? Que no fueran gratuitos. Pero digamos que no me corté ninguna posibilidad. Cuando necesité hacer vídeo lo hice, si necesitaba hacer una pintura la hice, y cuando necesitaba construir una escultura, pues igualmente la construí. Y como último elemento fundamental estaba la iluminación, ¿no? Y entonces yo acudí a Pedro Yagüe, que es un iluminador de ópera y teatro, con el que he colaborado algunas veces, y le pedí que me iluminara el espacio, ¿no? Trajimos una serie de una iluminación especial desde de teatro, y entonces iluminamos las piezas como si fuera una escenografía. La escenografía, bueno, aparece en mi vida de forma un poco azarosa, a través de un amigo que acababa de terminar en la Escuela de Cine de Roma. Pero bueno, con el tiempo fui aprendiendo lo que significaba controlar un espacio. Bien, es verdad que yo venía de unas inquietudes ya anteriores. Digamos, yo había hecho delineación industrial y después inicié la carrera de ingeniería. Cuando empecé con la escenografía, tuve que empezar a echar mano de esos conocimientos, de esos recursos, y también de otra parte, que era la formación, digamos, del taller de mi padre, ¿no? El taller de mecánica y forja, donde yo aprendí el oficio del metal y de la construcción de objetos metálicos, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a tirar de todos estos recursos que yo tengo, y entonces es cuando decido crear ese vínculo. A partir de ahí veo que mi posibilidad para expandir mi lenguaje es acudir exactamente a eso, a vincular lenguajes que yo he trabajado previamente, ¿no? Bueno, previo a la tregua hubo una especie de ensayo, que yo no sé si involuntario o no, que fue Eco de Cíclopes, que fue una exposición que hice
en el año 2011 dentro de la mina Grupo Vicenta de la Unión, a 80 metros bajo tierra. Claro, eso no es un espacio expositivo, es directamente una mina, con todo el poder de textura, de sonido, de humedad y toda, digamos, la dramática telúrica que tiene ese interior, ¿no? Para mí fue una experiencia previa, digo, porque ahí me planteé que la pintura no era suficiente. Pero ahí sobre todo lo que me planteé fue la iluminación y ya empecé a pensar en el tema del recorrido del espectador, ¿no? Y no fui consciente del todo hasta que no lo acabé, y fui mucho más consciente cuando empecé la tregua, porque me di cuenta que de ahí aquello había sido un ensayo, un poco para eso. Y luego otra pieza que no tiene nada que ver con estas, porque sucede también en un espacio completamente distinto, que es el escenario de un auditorio, con 160 personas encima del escenario, fue la videoescena para el Carmina Burana, ¿no? Lo que hice fue, pues, hacer 25 videoescenas para las 25 cantatas del Carmina Burana, que se iban sincronizando en directo, y bueno, fue también una experiencia muy, muy importante desde el punto de vista también de las posibilidades que abre la pintura puesta al servicio de una pieza musical, ¿no? En el año 2004 fui a la Bienal de Dakar, donde se reúne todo el arte contemporáneo africano, y empecé entonces a bucear un poco en lo que era el África contemporánea, no tanto lo que conocíamos por los libros y la influencia del cubismo y las vanguardias, sino también qué se estaba haciendo. Y a partir de ahí empecé a iniciar una serie de viajes, tanto solo como con algunos amigos, a trabajar. Llevamos temporadas a pintar a Mozambique, a Sudáfrica, a Mali. África lo que me aporta es una vuelta a lo orgánico, ¿no? a la tierra, al dibujo de una rama, al dibujo que hace una huella en el suelo con el barro, etcétera, ¿no? A los colores puros, la parte orgánica que se vincula con esa parte constructiva que yo tengo, y que ellos la manejan muy bien. O sea, ellos manejan muy bien esa relación entre lo orgánico y lo constructivo, ¿no? Y entonces esto te da otra dimensión distinta de la geometría, ¿no? A mí me parece que de todas las geometrías del mundo, la africana, yo creo que es la más primitiva, pero también es la más humana, porque es la que está más cerca de la tierra. En cuanto a los cuadernos, los bitácoras, pues es una serie de libretas, de libros que vengo haciendo desde los años 80, que bueno, son lo que llamamos libros de artista, en donde voy escribiendo reflexiones, anotando cosas, algunos bocetos, pero últimamente se ha convertido casi en un espacio de poesía visual, ¿no? Donde voy recogiendo elementos y los voy organizando, haciendo unos collages, introduciendo textos, de forma que cada página se convierte en un pequeño poema visual. Pero me gusta mucho porque las fecho y las tengo bastante bien organizadas, de forma que cuando vuelvo a ellas y me cojo un libro, una bitácora de hace 10 años, pues de pronto descubro ideas que estoy trabajando ahora con ellas, pero que ya habían aparecido entonces.
pero entonces había aparecido como una especie de embrión, de detonante, que no sirvieron en su momento y que han tenido que pasar muchos años para que sirvan. De hecho, la tengo metida en una caja porque siempre pienso que si de pronto hubiera aquí un incendio o alguna cosa, lo único que haría sería coger la caja y sacarla del estudio. Y ya está. El resto, pues bueno. Porque yo pienso que es el corazón del estudio, o sea, o de mi trabajo como artista, ¿no? Es el núcleo.